Han pasado 3 décadas desde que el nombre de Abel Salazar dejó de figurar en los créditos de nuevas películas, pero nunca en la memoria del público. Ídolo de la época de oro del cine mexicano, productor visionario y hombre rodeado de luces y sombras, su partida dejó un vacío imposible de llenar. Sus seguidores lloraron al actor, pero pocos sabían que detrás del telón quedaba una historia mucho más profunda. Un secreto que su esposa guardó con recelo durante 30 años. Ella, siempre en silencio, vivió entre 2 mundos: el de la viuda que debía mantener la dignidad frente a los reflectores y el de la mujer que cada noche hablaba a escondidas con los recuerdos. Durante años, escuchó rumores, comentarios y hasta teorías que buscaban explicar la vida y la muerte de Abel, pero nunca se atrevió a responder. El dolor era demasiado grande y el secreto demasiado pesado. Ahora, con el paso del tiempo y las canas cubriendo sus sienes, decidió romper ese silencio. La confesión no era un ajuste de cuentas ni un grito desesperado por atención, sino una deuda pendiente con el hombre que amó y con la verdad misma. Con voz temblorosa, reveló que Abel Salazar no fue solo el galán de la pantalla que todos veneraban, sino también un ser humano lleno de miedos, sacrificios y batallas ocultas. Detrás de cada sonrisa que proyectaba en las alfombras rojas, había noches enteras de insomnio. Detrás de cada éxito en taquilla, había renuncias dolorosas que solo ella presenció. Y, lo más impactante, confesó que su muerte no fue como todos creyeron. La esposa reveló que Abel había sufrido en silencio una enfermedad que lo consumía poco a poco, pero que nunca permitió que nadie supiera, porque no quería empañar la imagen de fortaleza que el público tenía de él. Durante años ocultaron esa verdad por petición suya, y ahora, 3 décadas después, ella decidió contarla, no para destruir su memoria, sino para humanizarla. Él no quería lástima, quería que lo recordaran como lo que fue: un creador, un soñador, un luchador, declaró con lágrimas en los ojos. Esa confesión no solo conmovió a quienes lo admiraron, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de Abel Salazar, el hombre detrás del mito, el ser humano que enfrentó sus últimos días con valentía, protegido por el amor de la mujer que, hasta hoy, lo mantuvo vivo en su silencio. 30 años después, la verdad salió a la luz, y con ella, Abel dejó de ser únicamente una leyenda del cine para convertirse en lo que siempre fue: un hombre real, con grandezas y fragilidades que lo hacen aún más inmortal en la memoria de todos. El tiempo es implacable. 30 años parecen una eternidad, pero para quienes amaron a Abel Salazar, cada aniversario de su partida es un recordatorio de cuánto marcó sus vidas. Sus películas continúan transmitiéndose, sus producciones siguen siendo estudiadas, y su nombre aún provoca respeto en la industria. Sin embargo, detrás de la grandeza había un enigma que nunca se resolvió, un silencio que pesaba más que cualquier rumor. Su esposa, la mujer que compartió con él alegrías y tormentas, siempre fue un misterio en sí misma. No daba entrevistas, no buscaba protagonismo. Se limitaba a aparecer en las fotos familiares y a mantener vivo el recuerdo de su esposo en privado. Para muchos, su silencio era un signo de discreción. Para otros, una estrategia para ocultar algo que no debía saberse. Ese algo comenzó a convertirse en leyenda. Algunos decían que Abel había muerto a causa de un accidente inesperado. Otros aseguraban que había sido víctima de una traición dentro de la industria. Incluso surgieron teorías más oscuras, como si su vida hubiese sido apagada por enemigos invisibles. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más humana y dolorosa que cualquier rumor. Durante 30 años, su viuda cargó con ese secreto. No lo reveló ni siquiera a sus amigos más cercanos. Lo guardó como un juramento sagrado, respetando la voluntad de su esposo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que callar también era una forma de traición. Porque Abel había sido un hombre que siempre buscó la verdad,
y merecía que el mundo lo recordara no solo por su talento, sino también por su valentía al enfrentar sus últimos días. En una entrevista íntima, finalmente abrió su corazón. La sala estaba en penumbras, como si la atmósfera quisiera acompañar el peso de sus palabras. Con un suspiro profundo, comenzó. Abel no murió de la manera que todos creen. La verdad es que luchó en silencio contra una enfermedad que lo consumía. Lo supimos años antes, pero él no quiso hacerlo público. No quería que lo vieran débil, ni que lo compadecieran. Quería que lo recordaran fuerte, elegante, como el hombre que fue en la pantalla. Aquella confesión estremeció. La enfermedad lo había debilitado lentamente, robándole energía, pero no el deseo de crear. En los últimos meses de su vida, aún trabajaba en proyectos, corregía guiones y daba consejos a jóvenes actores. Durante años, Abel Salazar fue una figura muy apreciada en la época dorada del cine mexicano, reconocido por sus papeles junto a leyendas como Pedro Infante y Germán Robles. Sin embargo, su vida fuera de los reflectores resultó igualmente fascinante, llena de amores, desilusiones y rumores de escándalos. Estuvo verdaderamente enamorado de Alicia Cárdenas, la hija del expresidente Lázaro Cárdenas, o su matrimonio con ella fue una consecuencia de las presiones políticas de la época. ¿Y qué podemos decir de su ardiente relación con Gloria Marín, llena de promesas rotas y compromisos fallidos? O su historia con Rosita Arenas, una relación que comenzó con grandes expectativas, pero que terminó como las anteriores. En este video, desvelaremos las historias ocultas de la vida amorosa de Abel Salazar, sus matrimonios complicados y el romance que marcó su legado. Quédate con nosotros mientras te revelamos lo que su esposa ha decidido compartir después de más de 3 décadas de silencio. Pero antes de sumergirnos en las impactantes revelaciones sobre su vida privada, es fundamental conocer los primeros capítulos que marcaron el camino de este extraordinario hombre. Abel Salazar nació en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1917, en una familia con un gran trasfondo cultural. Su padre, Abel Salazar del Río, fue un abogado, escritor y poeta de renombre, cuyo legado aún se honra en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Toluca. Su madre, Dolores García Solares, lo crió junto a sus 2 hermanos, Alonso y Alfredo. Este último también dejó su huella en el cine como guionista y director. Desde pequeño, Abel mostró una curiosidad insaciable y un amor por el conocimiento, lo que lo llevó a una educación mayormente autodidacta. Influenciado por la elegancia de su padre, desarrolló un gusto por la moda refinada, lo que lo hizo destacar entre sus compañeros. Tras estudiar en la Escuela Libre de Comercio, comenzó a trabajar como archivista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su seguridad y elocuencia abrieron diversas puertas, incluyendo un empleo como dependiente en una tienda de muebles para baño. Sin embargo, Abel aspiraba a algo más grande. Fascinado por las historias de Hollywood, especialmente de figuras como Cary Grant, soñaba con convertirse en una estrella del cine. Su pasión por el espectáculo creció mientras asistía a funciones en vivo y espectáculos cómicos, lo que encendió en él el deseo de cautivar al público. A principios de los años 40, cuando el cine mexicano alcanzaba su apogeo, Abel reconoció que su verdadera vocación estaba en el entretenimiento. Su incursión en el mundo artístico fue poco convencional, pues comenzó como titiritero para comediantes en las bulliciosas carpas del área metropolitana de la Ciudad de México. Mientras tanto, la cinematografía de la ciudad florecía con salas como el Savoy, inaugurado en 1943 en la calle 16 de septiembre, y el Olia, donde el público disfrutaba de las primeras películas sonoras. En su tiempo libre, Abel recorría el centro de la ciudad y exploraba librerías, alimentando su amor por la lectura, una pasión heredada de su padre. En lo social, disfrutaba de las tertulias en la famosa cafetería del Hotel Regis, un punto de encuentro para las grandes figuras del cine mexicano. A medida que Abel Salazar avanzaba en su carrera actoral,
Comenzó a relacionarse con figuras consagradas como Antonio Badú, Jorge Negrete y Víctor Parra. Escuchar sus relatos y vivencias en los sets de filmación avivó su pasión por el cine, guiándolo hacia su destino como uno de los actores más destacados de su generación. En 1941, Salazar debutó en la pantalla grande con La Casa del Rencor, en la que compartió escenas con Anita Blanch y René Cardona, bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares. Aunque su participación fue breve, ese papel le sirvió como trampolín, reafirmando su determinación de alcanzar el éxito. Impulsado por su pasión por la actuación, buscó activamente nuevas oportunidades, aprovechando su carisma y talento para entablar relaciones dentro de la industria cinematográfica. La impresionante carrera de Abel Salazar incluye una filmografía de 18 películas, y con este papel, las puertas del cine se abrieron de par en par para él, permitiéndole ingresar con firmeza al mundo del espectáculo y consolidar su lugar en la industria. En 1943, Salazar tomó una decisión valiente al invertir sus ahorros para adentrarse en la producción cinematográfica. Escribió y protagonizó Los Tres Hermanos, junto a David Silva y Julián Soler, bajo la dirección de José Benavides Jr. La película resultó un gran éxito, lo que le permitió abrir nuevas puertas y reafirmó su creencia de que asumir riesgos era fundamental para triunfar. Con esta mentalidad, fundó su propia productora, RAA, un acrónimo de su nombre completo, Abel Salazar García. Salazar continuó con su carrera en películas como La Virgen Morena y La Liga de las Canciones, pero su trayectoria dio un giro importante cuando el director Ismael Rodríguez le ofreció un papel en Los Tres García y su secuela Vuelven los García. Al principio, Salazar no estaba demasiado emocionado con la oferta, ya que acababa de regresar de Buenos Aires, donde intentó convencer a la actriz Mirta Legrand de trabajar en México. Sin embargo, ella se había casado recientemente con el director argentino Daniel Tina, por lo que Salazar no logró persuadirla. Al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, Ismael Rodríguez lo esperaba con los guiones de ambas películas. Tras echar un vistazo a las páginas, Salazar bromeó diciendo: «No quieres, Ismael, como a Charito». Pero Rodríguez, sin alterarse, insistió en que las películas representaban una excelente oportunidad y le pidió que no las dejara pasar. En ese momento, la situación financiera de Salazar no era la mejor, por lo que aceptó el papel, aunque no sin antes poner algunas condiciones. Pidió libertad para improvisar algunas escenas y que su personaje terminara con la protagonista, interpretada por Marga López. El director accedió a sus peticiones, allanando el camino para una de las actuaciones más memorables de Salazar. Estrenada en 1946, cuando Salazar tenía 29 años, Los Tres García se convirtió en un éxito cinematográfico, con destacadas actuaciones de Sara García y Pedro Infante. La película consolidó a Salazar como una figura clave en el cine mexicano durante las décadas de 1950 y 1960. Salazar expandió su repertorio y se adentró en el género de terror, demostrando su versatilidad como actor y productor. Sus colaboraciones con Germán Robles en películas de vampiros fueron grandes éxitos de taquilla, lo que le permitió ganar reconocimiento más allá de los melodramas. Sin embargo, Salazar nunca se limitó a un solo género. Se movió con facilidad entre el drama, la comedia y el suspenso, cautivando al público con su carisma y presencia en pantalla. Como galán del cine, era común verlo rodeado de bellas mujeres, tanto dentro como fuera del set. Abel Salazar fue forzado a casarse con la hija de Lázaro Cárdenas. Uno de los galanes más codiciados de la época dorada del cine mexicano vivió un episodio que aún genera controversia: su matrimonio con Alicia Cárdenas Solórzano, hija del expresidente Lázaro Cárdenas del Río. Este enlace no solo captó la atención por reunir a dos familias prominentes, sino también por los rumores y las circunstancias que lo rodearon. Aunque no se sabe con certeza cómo ni dónde se conocieron Salazar y Alicia, su relación rápidamente se convirtió en el centro de atención.
El romance cautivó a las columnas de chismes, los medios de comunicación y hasta los círculos políticos. En febrero de 1944, la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia civil celebrada en una lujosa propiedad ubicada en lo que hoy es la Colonia San Ángel, en la Ciudad de México. Sin embargo, este matrimonio estuvo lejos de ser una historia de amor convencional, según varias publicaciones de la época. Prácticamente todo México supo del enlace entre el actor y la hija del expresidente. La boda civil se celebró un lunes por la noche en una mansión de San Ángel, y la fiesta estuvo rodeada de lujo, contando con la presencia de importantes figuras del ámbito artístico, así como de personajes públicos y políticos del país. Además, representantes de los medios estuvieron presentes para no perder detalle de la fastuosa celebración. Se dice que la decoración del evento incluyó flores artificiales en casi todos los rincones de la propiedad, además de una gran estructura colocada para cubrir el patio y proteger a los invitados de cualquier cambio en el clima que pudiera surgir. Para animar la celebración, se contrataron dos orquestas, una de mariachis y otra de cuerdas, que interpretaron Danubio Azul cuando la novia apareció ante sus invitados en unas escaleras. A pesar de los lujos y lo hermosa que lucía la novia, Abel Salazar acaparó los reflectores ese día. Durante toda la fiesta, se le veía visiblemente incómodo y trataba por todos los medios de evitar ser fotografiado con su esposa. Esto generó especulaciones de que podría haber sido forzado a casarse o que el matrimonio fue arreglado. Aunque las razones exactas nunca fueron confirmadas, desde el día de la boda comenzaron a circular rumores sobre la verdadera naturaleza de su relación. Algunos afirmaban que el actor había sido presionado para casarse o que la unión había sido pactada, aunque las razones precisas nunca se verificaron. A pesar de los rumores, la pareja tuvo dos hijas, Leticia y Alicia. El matrimonio de Salazar y Cárdenas duró 6 años, pero su relación estuvo frecuentemente marcada por especulaciones. Tras su eventual divorcio, surgieron rumores de que la pareja había vivido separada durante un tiempo y que su matrimonio nunca fue completamente estable. Años después, Salazar volvió a encontrarse con la actriz Gloria Marín, con quien había tenido una relación antes de casarse con Cárdenas. En esta ocasión, su vínculo resultó más sólido y el actor contrajo matrimonio con Marín, a quien a menudo se refería como el gran amor de su vida. A lo largo de su carrera, Abel Salazar se convirtió en un nombre reconocido durante la época dorada del cine mexicano, protagonizando clásicos como Capullito de Alelí y Los Tres García. Su carisma y talento consolidaron su lugar como uno de los actores más queridos de su tiempo. Sin embargo, su vida personal, especialmente su matrimonio con Alicia Cárdenas, hija del expresidente Lázaro Cárdenas, siguió siendo un tema de fascinación pública. Tras el divorcio, Salazar continuó triunfando en la industria cinematográfica mientras encontraba nuevamente la felicidad junto a Gloria Marín. A pesar de los altibajos en su vida personal, dejó un legado perdurable en el cine mexicano, demostrando que a veces la realidad puede ser más cautivadora que la ficción. El complicado romance entre Gloria Marín y Abel Salazar tuvo una historia previa, antes de que ella formara una familia con Jorge Negrete. A finales de la década de 1930, cuando ambos eran recién llegados al mundo del cine, comenzó su relación mientras perseguían el sueño de convertirse en grandes estrellas. A medida que su vínculo se fortalecía, Salazar se convenció de que Marín era el amor de su vida y le propuso matrimonio. Ella aceptó y comenzaron a planear su boda. Sin embargo, el destino les dio un giro inesperado cuando Gloria recibió el papel principal en Ay Jalisco, No te rajes, una película con un gran potencial, y su coprotagonista sería Jorge Negrete, quien en ese momento empezaba a destacar gracias a su notable voz. Negrete salía de una etapa difícil en su carrera en los Estados Unidos. Había estado casado recientemente con la actriz Elisa Christie en Miami,
pero regresó a México con el apoyo de su esposa, esperando reimpulsar su carrera con este nuevo papel. Desde el momento en que Gloria y Jorge se conocieron en el set, la química entre ellos fue innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Lo que comenzó como una amistad pronto se transformó en algo más, y los rumores sobre un romance empezaron a circular. Estos rumores llegaron hasta Elisa, quien, a pesar de estar embarazada, decidió separarse de Jorge. Aunque su matrimonio terminó, ambos se mantuvieron en contacto para criar a su hija, Diana. Han pasado 3 décadas desde que el nombre de Abel Salazar dejó de figurar en los créditos de nuevas películas, pero nunca en la memoria del público. Ídolo de la época de oro del cine mexicano, productor visionario y hombre rodeado de luces y sombras, su partida dejó un vacío imposible de llenar. Sus seguidores lloraron al actor, pero pocos sabían que detrás del telón quedaba una historia mucho más profunda. Un secreto que su esposa guardó con recelo durante 30 años. Ella, siempre en silencio, vivió entre 2 mundos. El de la viuda que debía mantener la dignidad frente a los reflectores y el de la mujer que cada noche hablaba a escondidas con los recuerdos. Durante años, escuchó rumores, comentarios y hasta teorías que buscaban explicar la vida y la muerte de Abel, pero nunca se atrevió a responder. El dolor era demasiado grande y el secreto demasiado pesado. Ahora, con el paso del tiempo y las canas cubriendo sus sienes, decidió romper ese silencio. La confesión no era un ajuste de cuentas ni un grito desesperado por atención, sino una deuda pendiente con el hombre que amó y con la verdad misma. Con voz temblorosa, reveló que Abel Salazar no fue solo el galán de la pantalla que todos veneraban, sino también un ser humano lleno de miedos, sacrificios y batallas ocultas. Detrás de cada sonrisa que proyectaba en las alfombras rojas, había noches enteras de insomnio. Detrás de cada éxito en taquilla, había renuncias dolorosas que solo ella presenció. Y, lo más impactante, confesó que su muerte no fue como todos creyeron. La esposa reveló que Abel había sufrido en silencio una enfermedad que lo consumía poco a poco, pero que nunca permitió que nadie supiera, porque no quería empañar la imagen de fortaleza que el público tenía de él. Durante años ocultaron esa verdad por petición suya, y ahora, 3 décadas después, ella decidió contarla, no para destruir su memoria, sino para humanizarla. Él no quería lástima, quería que lo recordaran como lo que fue, un creador, un soñador, un luchador, declaró con lágrimas en los ojos. Esa confesión no solo conmovió a quienes lo admiraron, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de Abel Salazar, el hombre detrás del mito, el ser humano que enfrentó sus últimos días con valentía, protegido por el amor de la mujer que, hasta hoy, lo mantuvo vivo en su silencio. 30 años después, la verdad salió a la luz, y con ella, Abel dejó de ser únicamente una leyenda del cine para convertirse en lo que siempre fue, un hombre real, con grandezas y fragilidades que lo hacen aún más inmortal en la memoria de todos. El tiempo es implacable. 30 años parecen una eternidad, pero para quienes amaron a Abel Salazar, cada aniversario de su partida es un recordatorio de cuánto marcó sus vidas. Sus películas continúan transmitiéndose, sus producciones siguen siendo estudiadas, y su nombre aún provoca respeto en la industria. Sin embargo, detrás de la grandeza, había un enigma que nunca se resolvió, un silencio que pesaba más que cualquier rumor. Su esposa, la mujer que compartió con él alegrías y tormentas, siempre fue un misterio en sí misma. No daba entrevistas, no buscaba protagonismo. Se limitaba a aparecer en las fotos familiares y a mantener vivo el recuerdo de su esposo en privado. Para muchos, su silencio era un signo de discreción. Para otros, una estrategia para ocultar algo que no debía saberse. Ese algo comenzó a convertirse en leyenda. Algunos decían que Abel había muerto a causa de un accidente inesperado. Otros aseguraban que había sido víctima de una traición dentro de la industria.
Incluso surgieron teorías más oscuras, como si su vida hubiese sido apagada por enemigos invisibles. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más humana y dolorosa que cualquier rumor. Durante 30 años, su viuda cargó con ese secreto. No lo reveló ni siquiera a sus amigos más cercanos. Lo guardó como un juramento sagrado, respetando la voluntad de su esposo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que callar también era una forma de traición. Porque Abel había sido un hombre que siempre buscó la verdad y merecía que el mundo lo recordara no solo por su talento, sino también por su valentía al enfrentar sus últimos días. En una entrevista íntima, finalmente abrió su corazón. La sala estaba en penumbras, como si la atmósfera quisiera acompañar el peso de sus palabras. Con un suspiro profundo, comenzó. Abel no murió de la manera que todos creen. La verdad es que luchó en silencio contra una enfermedad que lo consumía. Lo supimos años antes, pero él no quiso hacerlo público. No quería que lo vieran débil, ni que lo compadecieran. Quería que lo recordaran fuerte, elegante, como el hombre que fue en la pantalla. Aquella confesión estremeció. La enfermedad lo había debilitado lentamente, robándole energía, pero no el deseo de crear. En los últimos meses de su vida, aún trabajaba en proyectos. Durante años, Abel Salazar fue una figura muy apreciada en la época dorada del cine mexicano, reconocido por sus papeles junto a leyendas como Pedro Infante y Germán Robles. Sin embargo, su vida fuera de los reflectores resultó igualmente fascinante, llena de amores, desilusiones y rumores de escándalos. Estuvo verdaderamente enamorado de Alicia Cárdenas, la hija del expresidente Lázaro Cárdenas, o su matrimonio con ella fue una consecuencia de las presiones políticas de la época. ¿Y qué podemos decir de su ardiente relación con Gloria Marín, llena de promesas rotas y compromisos fallidos? O su historia con Rosita Arenas, una relación que comenzó con grandes expectativas, pero que terminó como las anteriores. En este video, desvelaremos las historias ocultas de la vida amorosa de Abel Salazar, sus matrimonios complicados y el romance que marcó su legado. Quédate con nosotros mientras te revelamos lo que su esposa ha decidido compartir después de más de 3 décadas de silencio. Pero antes de sumergirnos en las impactantes revelaciones sobre su vida privada, es fundamental conocer los primeros capítulos que marcaron el camino de este extraordinario hombre. Abel Salazar nació en la Ciudad de México el 26 de septiembre de 1917, en una familia con un gran trasfondo cultural. Su padre, Abel Salazar del Río, fue un abogado, escritor y poeta de renombre, cuyo legado aún se honra en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Toluca. Su madre, Dolores García Solares, lo crió junto a sus 2 hermanos, Alonso y Alfredo. Este último también dejó su huella en el cine como guionista y director. Desde pequeño, Abel mostró una curiosidad insaciable y un amor por el conocimiento, lo que lo llevó a una educación mayormente autodidacta. Influenciado por la elegancia de su padre, desarrolló un gusto por la moda refinada, lo que lo hizo destacar entre sus compañeros. Tras estudiar en la Escuela Libre de Comercio, comenzó a trabajar como archivista en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su seguridad y elocuencia abrieron diversas puertas, incluyendo un empleo como dependiente en una tienda de muebles para baño. Sin embargo, Abel aspiraba a algo más grande. Fascinado por las historias de Hollywood, especialmente de figuras como Cary Grant, soñaba con convertirse en una estrella del cine. Su pasión por el espectáculo creció mientras asistía a funciones en vivo y espectáculos cómicos, lo que encendió en él el deseo de cautivar al público. A principios de los años 40, cuando el cine mexicano alcanzaba su apogeo, Abel reconoció que su verdadera vocación estaba en el entretenimiento. Su incursión en el mundo artístico fue poco convencional, pues comenzó como titiritero para comediantes en las bulliciosas carpas del área metropolitana de la Ciudad de México. Mientras tanto, la cinematografía de la ciudad florecía con salas como el Savoy
inaugurado en 1943 en la calle 16 de septiembre, y el Olia, donde el público disfrutaba de las primeras películas sonoras. En su tiempo libre, Abel recorría el centro de la ciudad y exploraba librerías, alimentando su amor por la lectura, una pasión heredada de su padre. En lo social, disfrutaba de las tertulias en la famosa cafetería del Hotel Regis, un punto de encuentro para las grandes figuras del cine mexicano. A medida que Abel Salazar avanzaba en su carrera actoral, comenzó a relacionarse con figuras consagradas como Antonio Badú, Jorge Negrete y Víctor Parra. Escuchar sus relatos y vivencias en los sets de filmación